Bienvenidos a Dark Toons. Yo soy Polaris y el día de hoy te traigo las noticias más resaltantes del mundo de la animación. Nos encontraremos con estrenos, nuevas series, temporadas y mucho más. En nuestra primera noticia tenemos que a tan solo 2 semanas de su estreno, Netflix ha confirmado oficialmente una segunda y tercera temporada del live action de Avatar. En la temporada 2 se espera ansiosamente la presentación de Toph, cuya actriz no se ha revelado oficialmente. Por ahora, Netflix no ha anunciado una fecha de lanzamiento oficial para esta nueva temporada, pero ante cualquier novedad les estaré informando. Entre otras noticias, tenemos que recientemente se anunció el cierre de Rooster Teeth. Esta es una muy triste noticia, dado que aquí nacieron proyectos como Ruby, Red vs. Blue, Hemlock o Camp Camp, miniserie que ya tenía programado el estreno de su próximo episodio para el 1 de marzo, pero que debido a esta noticia no se pudo realizar. Y en su lugar, los empleados de toda la empresa se reunieron para hacer una transmisión en vivo, donde todos pudieron compartir, responder preguntas y hacer algunas aclaraciones sobre lo que esta noticia significa para el contenido. En este momento, su empresa matriz Warner Bros. Discovery está actualmente en conversaciones para vender los derechos de ciertos contenidos del catálogo de Rooster Teeth. Por ahora, todo es muy incierto en cuanto al destino de estas series, pero esperemos que terminen en buenas manos para continuar su legado. Continuando con las noticias, tenemos un nuevo tráiler de lo que será la próxima película de Los Casagrande. Dentro de su sinopsis tenemos que la familia realizará un viaje familiar a México. Pero este viaje justo coincide con los planes de cumpleaños de Ronnie Ann, quien estará dispuesta a demostrar que ya tiene edad suficiente para tomar sus decisiones. Su estreno oficial será en la plataforma de Netflix el próximo 22 de marzo. Continuando con las noticias, hace pocas semanas, Dana Terrance, junto con el cast de The Old House, participó en una entrevista realizada en el café Requiem Coffee, Tea and Fantasy. Aquí participaron en una sesión de preguntas y respuestas, ya que se estaba realizando un tributo especial a esta gran serie. Lo más interesante de esto es que en un momento de la entrevista, la propia Dana Terrance confirmó que tiene un poco de esperanza de que próximamente haya más contenido de The Old House. Debido al recorte que sufrió su tercera temporada, nos cuenta que se quedó con muchas ganas de mostrarnos más de esta historia. Esto es una increíble noticia, ya que muchos de los que somos fans de esta gran serie aún tenemos mucha curiosidad por saber cada vez más de este mágico mundo. Por lo menos a mí, me gustaría saber más acerca de los titanes, de la evolución de la magia de King, ahora que es la nueva fuente de poder, y mucho más. Y hablando de películas, este mismo viernes se confirmó que DC Studios se encuentra trabajando en la producción de una película live action de los jóvenes titanes. Esta noticia se dio a conocer a través del portal de The Hollywood Reporter y confirmó que será dirigida por James Gunn, quien ha estado a cargo de películas como Suicide Squad y Guardianes de la Galaxia. También se confirmó que será escrita por Ana Nogueira, quien recientemente escribió el guión de la adaptación de Supergirl Woman of Tomorrow. Por ahora no se sabe exactamente qué versión de los titanes aparecerán en el filme. Tampoco tenemos alguna fecha de estreno, pero como siempre, ante cualquier novedad, les estaré informando. Continuando con las noticias, hace pocos días, Sadie, creadora de Ramshackle, confirmó a través de Twitter
que el estreno oficial del piloto será en esta primavera, lo que significa que podría salir entre los meses de abril y junio aproximadamente. Y ya que estamos hablando de pilotos indies animados, te recomiendo ver Port by the Sea, un proyecto bastante reciente estrenado el pasado 22 de febrero. Y es que en menos de 24 horas logró alcanzar 100.000 vistas en YouTube. Si deseas verlo completo, te dejo el enlace en la descripción. Y hablando de regresos, tenemos que Matt Bradley finalmente ha confirmado que el libro del arte de Amphibia estará disponible para su compra el próximo 17 de noviembre. Este libro contará con diseños nunca antes vistos. Y no solo eso, a través de Twitter, Matt Bradley ha confirmado que, debido al éxito que tuvo en su momento Marcy's Journal, libro que contó con una enorme demanda superando las expectativas, es lo que ha hecho que este nuevo lanzamiento haya sido posible. Y es que gracias a los fanáticos que constantemente han pedido más contenido, es que se le ha dado luz verde a otro libro misterioso que sabemos que se tratará de una novela gráfica. De la misma forma, nos comenta que en la industria de la animación existen muchas obras demasiado buenas como para dejarlas pudrirse en algún archivo. Una novela gráfica es una práctica habitual para películas y largometrajes y la televisión merece lo mismo. Así que creo correcto decir que esto es un gran logro no solo para Amphibia, sino para la industria de la animación en general. Y ojalá otros proyectos que no han podido continuar lo puedan hacer tal y como hará Amphibia y como lo está haciendo Final Space. Entre otras noticias, tenemos que el pasado 10 de marzo se celebraron los premios de la Academia. Para sorpresa de muchos, en la categoría de Mejor Película Animada, resultó ganadora The Boy and the Atom, filme animado en 2D de Hayao Miyazaki. Esto marca la segunda vez en la historia en la que una película totalmente dibujada a mano gana el honor. La primera vez fue hace 21 años cuando Miyazaki ganó con la película El viaje de Chihiro. En mi opinión, totalmente merecido. Y hablando de animación independiente, recientemente Glitch Productions por fin nos ha revelado la fecha oficial del próximo episodio de Murder Drums. Y es que luego de casi 6 meses desde el estreno del 6º episodio, la productora indie confirmó a través de sus redes sociales que la antesala para el final de temporada vería su estreno el próximo 29 de marzo. En cuanto a su 8º episodio, que será el final de temporada, todavía no hay fecha oficial. Pero como siempre, ante cualquier novedad, los mantendré informados. Entre otras noticias, les traigo una nueva filtración de Learning with Phoebe. Una noticia un poco extraña, dado que hace un tiempo el mismo creador, Dodge Greenlee, confirmó a través de Instagram que la serie no tendría luz verde y que probablemente no la tenga en un futuro cercano. Sin embargo, eso no ha impedido que se filtren algunos storyboards o guiones gráficos de cómo se vería el piloto de la serie. En este nuevo clip se nos muestra a Phoebe y a Bon Bon aprendiendo cómo deletrear la palabra abrazo. Pero en medio de esto, cosas extrañas suceden. Si tratamos de colocarlo en un orden cronológico correcto entre los clips que se han filtrado, lo siguiente sería la llegada del cartero advirtiéndoles la llegada de la oscuridad. Realmente, el hecho de que cada cierto tiempo aparezcan estas filtraciones no se pueden tomar como una señal o confirmación de la salida de la serie, pero nos da algo de esperanza el saber que el proyecto de alguna forma sigue vivo, ya que sin siquiera haberse estrenado, esta animación posee un fandom enorme y además
Con el paso del tiempo, aún aparecen nuevos registros de Cartoon Network para con la serie, por lo que si Warner algún día cambia de parecer, en algún futuro podríamos realmente ver el regreso de Peewee. Para finalizar, tenemos que recientemente, a través de las redes sociales de Helluva Boss, por fin se confirmó la salida de lo que será el 8º episodio de la actual segunda temporada. Recordemos que anteriormente, Stolas se había reunido con Asmodeus para solicitarle uno de los cristales que utiliza para acceder al mundo humano, y que de esta forma Blitz ya no tenga que depender del Grimorio. En un principio, Oz se lo niega, pero dado que Ficiaroli y Blitz han arreglado sus diferencias, este le dice a Oz que se lo puede entregar. Más recientemente, en el número musical de Just Look My Way, vemos que finalmente Stolas recibe el cristal para Blitz. Dados estos acontecimientos y el reciente GIF de adelanto del próximo episodio, sabemos que Full Moon será un capítulo enfocado en este arco de la historia. Por ahora, solo han confirmado que dentro de poco se dará a conocer las fechas del resto de los siguientes episodios de esta temporada, que para este momento sabemos que serán Full Moon, Apology Tour, Ghost Fuckers, Mastermind y sin más. Si tuviera que apostar, diría que Full Moon podría ver su estreno a finales de marzo o principios de abril, dejando 2 meses de por medio entre cada nuevo episodio hasta finalizar la temporada en diciembre con Sin Más. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Cuéntame en los comentarios cuál es el estreno que más esperas. Te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales como PolarisM76, tanto en Instagram, donde estamos más en contacto, como en Twitter para más noticias y adelantos. Sin más que añadir, yo soy Polaris y esto fue Dark Toons. Estoy muy enferma.